Hoy, 28 de octubre, se celebra en México a San Judas Tadeo, también conocido como el santo de las causas difíciles, y precisamente en el municipio de Villanueva hay un templo específicamente para él, y hoy cientos, miles de personas se dieron cita en esta zona. Sin embargo, y es muy importante destacarlo, auditorio, en México y en Zacatecas precisamente, pues hay un tema importantísimo que es el turismo religioso, que no solamente se trata del tema de la fe, sino también de temas económicos, porque todas estas zonas y estos esfuerzos que se hacen para atraer al turismo también impacta de manera positiva. Sin embargo, las cifras pues han estado cambiando constantemente. No se vaya, que esta noche vamos a hablar de esto y mucha más información aquí en su espacio Mega Noticias. Se acerca la elección o reelección de quien estará al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Organizaciones de la sociedad civil exigen un perfil independiente y también con experiencia. Se genera controversia entre productores agrícolas por el apoyo de Conagua para unos cuantos a las concesiones vencidas del agua. Y hoy se cumplen ya 8 días del paro de labores en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y como era de esperarse, las autoridades señalan que las quejas de los docentes deberán ser revisadas minuciosamente. Puede ser un atractivo muy importante. Auditorio, cuando hablamos de turismo muchas veces nos vamos al cajonazo que es el tema de las playas o las grandes ciudades. Sin embargo, Zacatecas ha invertido millones en el turismo religioso. Sí, estas figuras monumentales que se encuentran en municipios como Fresnillo, también como Tabasco, en Guadalupe y también en Villanueva. El gobierno federal, en datos generales, habla de que en el país hasta 40 millones de personas participan en estas peregrinaciones dependiendo de las zonas, ¿no? Visitando santuarios como el Santo Niño de Atocha en Plateros, que se encuentra entre los 10 templos más importantes de todo el país. Mientras las cifras de turismo convencional en Zacatecas muestran una preocupante tendencia a la baja, el turismo religioso se erige como el pilar más fuerte y con mayor potencial del estado. Según Datatur, las visitas de turistas nacionales a Zacatecas han disminuido un 22% desde 2021, atrayendo a solo 570,000 en 2023. Durante ese mismo año, el turismo extranjero cayó un 30% en comparación con 2022, con apenas 44,000 arribos. Hay que pensar que la mayoría de los peregrinos pues son gente que va a realizar gastos de forma limitada, ¿verdad? No vienen a dilapidar sus ingresos como si anduvieran en un centro vacacional. Pero aún así, pues ayuda a las economías locales, ¿verdad? El santuario del Santo Niño de Atocha en Plateros, Fresnillo, es el principal atractivo, con una afluencia anual de estimada de 1.5 a 2 millones de visitantes, generando hasta 400 millones de pesos al año. Le sigue el templo de San Judas Tadeo en Villanueva, que atrae a 60,000 asistentes durante sus fiestas patronales. Sin embargo, la apuesta por nuevas esculturas gigantes no ha replicado este éxito, pues carecen de la devoción histórica y la infraestructura. El Cristo de la Paz en Tabasco, con un costo de 30 millones de pesos, no ha tenido la explotación turística esperada y carece de infraestructura. El Niño Dios monumental en Zóquite, Guadalupe, tuvo un costo de 218,000 pesos y su afluencia anual es de apenas 10,000 a 20,000 personas. Villanueva y Plateros pues sí generan desplazamiento, pero estas nuevas figuras por sí mismas no generan ese desplazamiento. Puede ser un atractivo muy importante, pero tendrían que formar parte de una serie de servicios que conforman el producto turístico. El gobierno federal estima que en el país hasta 40 millones de personas participan anualmente en peregrinaciones, visitando santuarios como el Santo Niño de Atocha en Plateros, Fresnillo, que se encuentra entre los 10 más importantes del país. En este sentido, el turismo religioso representa una derrama de 20,000 millones de pesos al año, situación donde Zacatecas se ve especialmente beneficiado, teniendo un Producto Interno Bruto de turismo que ronda los 8,781 millones de pesos anuales. Si se busca tener algún flujo, incrementar flujos para ello, es necesario generar rutas consolidadas que estén con los servicios que se requieren para ello, de alimentación. Ante la caída del turismo convencional, Zacatecas tiene en sus santuarios una oportunidad millonaria. Sin embargo, se requiere una inversión urgente en infraestructura, seguridad y la creación de rutas turísticas consolidadas que integren tanto la devoción tradicional como los nuevos atractivos monumentales. Luis Ángel González, Mega Noticias.
Sabemos que la fe mueve montañas y ahora también están identificando que también pues mueve los recursos en distintas partes del país. Y bueno, Zacatecas ya se está caracterizando por este tipo de turismo, el religioso, en distintos municipios del estado de Zacatecas. Recuerde que puede enviar sus comentarios, mensajes al 492-103-2360 y al final les damos lectura a cada uno de ellos o desde la sala de redacción. Por el momento vamos a seguir hablando precisamente de lo que el día de hoy sucedió en Villanueva. Cientos, miles de peregrinos pues caminaron, recorrieron estos tramos carreteros precisamente para llegar al santuario allá en Villanueva. Como cada año, miles de fieles a San Judas Tadeo se dieron cita en el templo ubicado en el municipio de Villanueva para dar gracias por los favores concedidos. De acuerdo con el alcalde Rogelio González, se tuvo una afluencia superior a los 40,000 personas que desde temprana hora fueron arribando al pueblo mágico tras su travesía por las diversas carreteras del estado de Zacatecas. El santo de las causas difíciles no solo reafirma la fe, sino también genera una importante derrama económica para el municipio, desde el vendedor ambulante, el establecido, el hotelero, el músico y muchos más. Y claro, el recuerdito, las figuras emblemáticas no faltaron. Sin embargo, este año una persona de 61 años perdió la vida al ser arrollada en la carretera federal 54 a la altura de la comunidad del Visitador mientras peregrinaba hacia el templo de San Judas Tadeo. Usted recordará que en este espacio informativo le compartimos esta información. Mientras unos descansaban después de su larga travesía, otros aprovecharon para ver a su santo patrono, agradecer y hasta pedir un milagro. Otros denunciaron las grandes cantidades de basura que se dejaron en las carreteras. Sin embargo, ninguno de estos fue un impedimento para poder llegar a este templo que año con año pues genera esta visita y sin lugar a dudas la fe se hace presente. Una fiesta que todavía el día de hoy continúa y se tienen grandes eventos todavía para cerrar esta feria, estas actividades religiosas en el municipio de Villanueva. Lamentablemente no podemos hablar del tema de seguridad porque pues aquí en Zacatecas prevalecen las situaciones y el día de hoy el secretario general de gobierno Rodrigo Reyes Muguerza hizo comentarios al respecto, y es que tras los principales generadores de violencia en Zacatecas permanecen pues 3 grupos delictivos provenientes de otros estados, así lo confirmó el secretario Rodrigo Reyes. De acuerdo con el funcionario, en la entidad operan células del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Golfo y del Cártel de Sinaloa, organizaciones que se disputan el control del territorio zacatecano. Reyes Muguerza descartó que exista un grupo delictivo originado o conformado en el propio estado. También informó que el operativo relacionado con el hallazgo y aseguramiento de un narcolaboratorio de metanfetaminas valuado en más de 500 millones de pesos concluyó este martes, aunque elementos de seguridad estatales continuarán con el resguardo de la zona para evitar el reingreso de grupos criminales. Respecto a los trabajos coordinados de autoridades de Jalisco, Reyes Muguerza precisó que aún se espera respuesta del gobierno de este estado para definir nuevas acciones conjuntas de seguridad. Bueno, a final de cuentas, la violencia, la inseguridad en Zacatecas aún persiste. Y al regresar, se acerca la elección o reelección de quien estará al frente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas. Y más adelante se genera controversia entre productores agrícolas por el apoyo de Conagua para unos cuantos a las concesiones vencidas del agua. ¡Ay, no, Charbel! Llegamos tarde para ver el inicio del episodio. Ah, Sofi, ya lo tienes. Pero estoy en vivo. Ah, ya lo tienes, solo regresa el programa. Charbel, era ayer. Ya lo tienes, solo regresa la programación del canal. ¡Ya, lo tengo! Es XView Plus, la verdadera televisión interactiva que reinicia programas y regresa canales hasta 48 horas con tan solo oprimir un botón. A ver, pausa. Sí, también pausa TV en vivo. No, que pauses mientras yo voy por las botanas. Ya lo tienes, es XView Plus, úsalo. De regreso con mucha más información, pero antes vamos a conocer las 100 palabras. 100 palabras con Jimena Barbero.
Desde su arranque en 2019, la Escuela es Nuestra nació con la retórica de empoderar a las comunidades escolares y así acelerar obras pequeñas sin la burocracia tradicional. Se entregó el recurso directamente a padres y maestros. Entre 2019 y 2024 se ejercieron 86,000 millones de pesos, pero ¿funciona dar el dinero y dejar que lo administre la comunidad? Desde el 2021 se advirtieron riesgos de control, falta de supervisión técnica y opacidad. La semana pasada un menor murió en Coahuila tras desplomarse una techumbre construida justo con recurso del programa. La evidencia más brutal de que dinero sin control técnico ni supervisión estatal puede costar vidas. ¿Vale la pena ahorrar trámites si lo que se arriesga es la integridad de los ciudadanos y el Estado apuesta a la participación? Debe acompañarla con normas técnicas, inspección y rendición clara. Dar el dinero no la exime de la responsabilidad que tiene como autoridad. Y de aquí nos vamos directo a nuestra sala de redacción. Bienvenida, Silvia. Como cada noche, también hay mensajes del auditorio. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches. Bienvenidos a Desde la Redacción. Ya lo sabe, vámonos directo con sus comentarios. La fe mueve montañas, pero también pudiera mover a estos gobiernos tan corruptos. Y que el turismo de la cantera y la minería no dejan. Hasta ahora con la religión van a sacar dinero. Ojalá los peregrinos también se lleven la basura que dejaron en la carretera. Deberían de poner botes o contenedores. Y hay que pues también tomar en cuenta y tener cuidado con estos peregrinos que únicamente pues van a hacer su manda. Vámonos a cambiar totalmente de tema. Vámonos hasta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que sí, luego de esta reforma que se hiciera a la misma, pues ya va a tener un poco más de tiempo la ombudsman o ombudsman hombre para poder hacer pues más garante su trabajo en un mayor tiempo. Se prevé obviamente la reelección de la actual titular Marisela Dimas Escobedo, pero ¿qué tanto pueden hacer tomando en cuenta que pues de plano seguimos saliendo reprobados en cuanto a sistemas penitenciarios y siguen recomendaciones y todos hacen caso omiso? Organizaciones de la sociedad civil exigieron que la próxima presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas sea ocupada por una persona con experiencia comprobada en la defensa de los derechos humanos y con plena independencia del gobierno estatal. Tengo el derecho a buscar una reelección, desde luego sí tengo la intención, ya cuando se aperture ya incluso ya sacaron la convocatoria, pero todavía no está abierta, pues habré de hacer lo propio para registrarme y pues buscar este siguiente periodo, pues más que nada para seguir ahora sí dándole seguimiento al trabajo que ya se hizo en esta parte de mi administración y es un derecho que también tengo. De obtener la reelección, su gestión se extendería hasta el año 2030. Las solicitudes serán recibidas del 13 de octubre al 13 de noviembre del 2025 y se llevará a cabo un proceso de selección público. Aunque durante los últimos años ha aumentado el número de expedientes atendidos, diversas organizaciones han señalado un desempeño tibio de la CEDES. Ha sido una comisión de derechos humanos, una presidencia muy tibia, pero además muy tibia, muy simuladora. La función de la Comisión de Derechos Humanos no está dando premios a las dependencias gubernamentales. La función es estar acompañando, hacer vigilancia de la no violación a los derechos humanos en un gobierno como el actual, donde ha habido tantísima represión a la movilización social. El papel ha sido muy lamentable. Los informes institucionales reportan 4.796 expedientes en 2023 y 4.973 en 2024, lo que representa un incremento. No obstante, en el mismo periodo solo se emitió una recomendación formal. Se debe buscar personas que estén profesionalizadas en el terreno de lo académico, pero también en la parte del terreno social, que no sean personas de escritorio o de una academia, de una falsa academia ahí encerrada, ¿no? Colectivos locales han insistido en que la próxima persona titular debe contar con conocimiento técnico y compromiso social para recuperar el papel de la comisión como contrapeso ante las autoridades y garante efectivo de los derechos humanos en Zacatecas. Para Mega Noticias, César Horta. Me despido desde la redacción. Excelente noche. Regreso contigo al estudio.
técnica, auditorio, pero sigamos con más información en nuestras breves locales. Alberto de Santiago, líder de la Organización de Agricultores de Áreas Agrícolas y Pecuarias de Zacatecas, recriminó que el beneficio del programa de regularización de concesiones de agua solo se haya anunciado para 30 productores, cuando en la entidad existen más de 3.500 casos con títulos vencidos y problemáticas con deudas ante la Comisión Nacional del Agua. El dirigente consideró injusto que pese a las reiteradas gestiones y solicitudes de apoyo, el programa piloto presentado recientemente se limite a un pequeño grupo, dejando fuera a la mayoría de los agricultores que enfrentan dificultades legales y económicas para mantener su actividad productiva. Ante esa situación, la organización hizo un exhorto al presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería del Congreso del Estado para que se sume a la gestión de una mesa de análisis y trabajo donde participen los productores, legisladores y representantes de diferentes dependencias como Conagua, SADER, CFE, SAT, Bienestar y Economía, con el fin de buscar soluciones conjuntas. Por otro lado, en manifestaciones el día de hoy, hubo protestas por parte de mineros en el municipio de Fresnillo. Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico Frente, expresó su enérgico rechazo a la propuesta de implementar una jornada laboral de 40 horas, asegurando que los trabajadores del sector prefieren laborar más para obtener mayores ingresos. Durante una reunión con legisladores locales, Pavón Campos rechazó la propuesta de establecer un tope para las horas extra, calificando como irregular y perjudicial, para los mineros. El día de hoy, mira, ahí tenemos las imágenes, cientos de mineros se dieron cita para manifestar este rechazo a las propuestas que se tienen, que únicamente no fueron en Zacatecas, hay que mencionarlo que también en Torreón, Coahuila, hubo protestas. Integrantes de la agrupación Manos Artesanas bloquearon este martes los accesos a la presidencia municipal de Zacatecas para exigir la salida de lo que califican vendedores ambulantes y competencia desleal, mismos que comercializan productos de origen chino y foráneo, acusando al alcalde Miguel Varela de permitir el ingreso de estos comerciantes. De acuerdo con Jorge Bosques Marín, líder de la agrupación, el centro se encuentra saturado de comerciantes provenientes de Oaxaca, Querétaro y el Estado de México, quienes venden artículos elaborados fuera del país, afectando directamente a más de 70 artesanos locales y a otros comerciantes establecidos que pagan rentas superiores a los 25,000 pesos mensuales. En respuesta, Eric Muñoz, secretario del ayuntamiento, acudió al lugar para dialogar con los inconformes. Aclaró que no se retirará a los vendedores ambulantes, pues ello significa quitarles la oportunidad de sustento, especialmente los artesanos que son de etnia huichol, que también ofrecen sus productos en el primer cuadro de la ciudad. Ahí lo importante sería verificar la problemática y el impacto que está teniendo. Hemos visto y hemos denunciado en varias ocasiones que no se ha podido erradicar el comercio informal, y muchas de las veces también impacta de manera económica para quienes sí pagan sus impuestos y hasta, como lo mencionaban, rentas bastante altas. Ya que estamos hablando también de temas del clima, precisamente porque el día de hoy ha estado haciendo bastante calor. ¿Cómo estará lo que resta de la semana? Vamos directamente con mi compañero especialista Alejandro Orozco. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo para este miércoles, un miércoles que se va a sentir distinto, y el jueves también, gracias al paso de un frente frío sobre la región. Se supone que es el 11º que llega aquí a la República Mexicana, pero es uno de los primeros que se alcanzan a sentir, por lo menos durante más horas. Mire, vamos viendo el panorama, lo que tendremos a lo largo de este miércoles. En general, cielos soleados, el paso de algunas nubes dispersas cerca de nosotros. Y yo le tengo el pronóstico preciso. Le platico que en Calera la máxima será de 21. Jerez se queda por los 23 grados. Aquí nosotros la mañana podría traer algunas lluvias muy dispersas. Luego la temperatura llegará hasta los 20. El efecto más significativo de este frente va a ser que estemos amaneciendo el jueves en los 5. Y digo, 5 aquí para nosotros, la verdad es que no se nota mucho, pero sí se ve la diferencia si lo comparamos con lo que tenemos el resto de los días. Así que ya va cambiando el tiempo, ya vamos a la mitad del otoño, pues como que ya era hora. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, 8º día de paro de labores en la UAS. Como era de esperarse, autoridades señalan que las quejas deben de revisarse minuciosamente. Llegó a Mega un paquete fuera de este mundo, con Disney Plus a un superprecio.
No te pierdas de Lilo y Stitch de Disney a partir del 3 de septiembre solo en Disney Plus. De regreso con mucha más información, sigamos hablando de esas problemáticas que se tienen en el campo mexicano, no únicamente zacatecano, porque recientemente hemos visto estas protestas, bloqueos carreteros, precisamente por la falta de apoyos a los agricultores. México sigue siendo un país agricultor a pesar del crecimiento de las zonas urbanas. La superficie total del país es de 1.9 millones de kilómetros cuadrados, que equivalen a 195 millones de hectáreas, de las cuales 20 millones son cultivables. Y en 2024 generaron ganancias por 855.8 millones de pesos. En el primer trimestre de 2025, el INEGI reportó un aumento de 0.2% del Producto Interno Bruto Nacional, impulsado por el incremento de 7.8% de las actividades agropecuarias, las cuales aportaron 510.5 millones de pesos, 3.78% más que en el último trimestre de 2024. La principal producción del campo mexicano sigue siendo el maíz, con 6.6 millones de hectáreas cultivadas. Jalisco es el estado que más grano aporta al consumo nacional. También es la entidad que encabeza la lista de productores de agroalimentos, seguido de Michoacán, principal productor de aguacate, y de los estados de Sinaloa, Sonora y Veracruz, que concentran la producción de tomate rojo, chile, caña de azúcar y cítricos. Las actividades primarias son un componente relativamente pequeño comparado con la manufactura, no sé si las secundarias, o con los servicios, no sé si las terciarias, ¿no? Por la composición de la economía mexicana, pero eso no quita que es un componente importante a nivel regional. Sin embargo, pese a las cifras, el campo mexicano sufre por la falta de apoyos financieros y tecnología. Además, enfrenta un imparable proceso de envejecimiento. Implica no solamente pensar en apoyos directos individualizados, sino que implica también tejer ese tejido productivo, y eso hoy en día está amenazado, o sea, no solamente porque pues no están los jóvenes cercanos a sus padres por las políticas públicas en la educación, y muchos de los jóvenes no están cercanos al campo. Las condiciones laborales del campo son muy distintas a las de otros sectores. 90% de los puestos de trabajo son informales, sin seguridad social ni beneficios o derechos. De acuerdo con el INEGI, hasta junio de 2025 había 6.5 millones de personas trabajando en el sector agropecuario, incluyendo agricultura, ganadería, pesca y actividades forestales, con ingresos de entre 1 y 2 salarios mínimos, sin acceso a servicios de salud y donde el nivel máximo de estudios es secundaria terminada. Mega Noticias, Andrés Solís. Muestra de ello, lo hemos denunciado, lo hemos expresado y lo hemos pues justificado aquí en este espacio. Son el caso de Zacatecas con los productores de frijol, que a pesar de buscar una mejora en el precio de garantía, pues no se tiene, ni siquiera le sale a veces para recuperar lo que se trabaja durante este ciclo agrícola. Vámonos con más información. Hablando de manifestaciones, auditorio, el día de hoy también se bloquearon los accesos para lo que fue Ciudad Administrativa y la Secretaría de Finanzas, y es que le tengo información al respecto. Integrantes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas bloquearon este martes los accesos a estas zonas, a estas dependencias, en protesta por la negativa del gobierno del estado de otorgar una clave oficial a 2 preparatorias propiedad del senador por Morena, José Narro Céspedes, así como por la falta de aplicación del 5% de incremento al salario para docentes. De acuerdo con Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha, la exigencia principal es recuperar el 5% del aumento salarial para 600 trabajadores de las preparatorias, además de evitar que las instituciones educativas en conflicto sigan recibiendo claves particulares, ya que esto obliga a sus administradores a seguir pues consiguiendo recursos propios en lugar de que el Estado lo gestione. El líder social acusó que el gobierno estatal le está quitando la educación a los niños y lamentó la postura oficial, que dijo se resume en que lo haga José, refiriéndose al senador Narro Céspedes. Por su parte, el subsecretario de Atención y Concertación Ciudadana, Omar Carrera Pérez, afirmó a través de redes sociales que las gestiones de los inconformes deben de realizarse a nivel federal y no estatal, por lo que rechazó que el gobierno de Zacatecas tenga competencia directa en el tema. Después de mediodía se tuvo pues negociaciones encabezadas por la titular de la Secretaría de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, en la que se acordó liberar los accesos gubernamentales y en la espera de la federalización que realice el depósito para el recurso correspondiente. Mientras tanto, pues bueno, llegaron a un tema entre medios. De los alumnos afectados son 1,900 a nivel básico y 300 de preparatoria, propiedad, lo reiteramos, del legislador José Narro Céspedes.
Y en otro tipo de denuncias, José Luis de la Peña, trabajador del transporte desde hace 16 años, se plantó este martes a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir la devolución de los 7,000 pesos que entregó como parte de los requisitos para acceder a una concesión de transporte público. De acuerdo con el denunciante, el monte correspondiente al 2% del valor del total del vehículo, cantidad establecida por la convocatoria emitida por la Subsecretaría de Transporte. El documento señala que en caso de no resultar beneficiado con una concesión, el depósito sería reembolsado. Sin embargo, de la Peña aseguró que hasta esta fecha siguen sin recibir esta devolución del recurso. El trabajador no es el único afectado, ya que refirió que más de 500 taxistas se encuentran en la misma situación. Fue el secretario general de Gobierno que, señaló que sí, estos recursos se han entregado. Ahí veremos cuál es la situación que está pasando con los taxistas. Y este martes se llevó a cabo una nueva mesa de información sobre las bases irregulares entregadas por la UAS, en la que participaron representantes de las 23 unidades académicas inconformes con la entrega de 491 bases irregulares. Cabe mencionar que cada revisión fue de media hora por unidad. El rector de la universidad, Ángel Román, informó sobre los avances en las solicitudes presentadas tanto de manera colectiva como individual por el sindicato del personal académico, el SPAUAS, en la que se destacó que a 8 días del inicio del paro de labores en el campus Siglo XXI y Campus 2, se trata de un proceso largo que requiere revisión minuciosa para garantizar las condiciones laborales equitativas para todos los docentes. Entre las unidades académicas que han mostrado mayor avance están Ciencias Químicas, Eléctrica, Programa de Extensión de Lenguas. Por otro lado, la Facultad de Contaduría y Administración es la única que no ha iniciado paro de labores hasta el momento. Sin embargo, los acuerdos no han llegado y para mañana se espera que sigan estas protestas. Vámonos directamente a ver lo más importante de las redes sociales y el mundo del entretenimiento en tendencias. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias. Opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. Esta mañana en la Alameda Trinidad García de la Cadena apareció una catrina gigante como parte del Festival del Día de Muertos. Sin embargo, la publicación en redes sociales ha generado burlas y comparaciones de los usuarios que están expresando su descontento. La ciclista mexicana Yareli Acevedo se convirtió en campeona mundial de la prueba por puntos al imponerse a las oponentes de Gran Bretaña y Australia dentro del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025. A 10 vueltas del final, marchaba en quinto lugar, pero logró una recuperación de primer nivel para sumar los últimos 20 puntos que la catapultaron a primer lugar en el podio. El poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más fuerte que jamás haya golpeado la isla caribeña y se dirige ahora a Cuba. Autoridades de Jamaica alertaron sobre la presencia de cocodrilos en zonas residenciales tras el paso del huracán, que dejó inundaciones y daños severos. Listo, ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag Feliz Martes. La recta final, y antes de irnos a algunos de sus comentarios, la mayoría el día de hoy rápidamente cayeron en torno a falta de regreso del depósito que se hizo para una concesión de transporte público de taxis. Por acá nos mencionan, mejor dejen un zapato para el Día de Reyes, a ver cuándo les llega, sigan votando por la familia en el 27. Por acá nos mencionan otro, karma, eso pasa por negociar con delincuentes. Bueno, y todos los comentarios. Por acá nos mencionan, les cobraron la calcomanía en apoyo al segundo piso. Otro más de ellos, pues no, que estaban muy a gusto con su gober por todo su apoyo dado al gremio. Sin lugar a dudas sigue aquí el tema pues de los comentarios, algunos bastante chuscos, auditorio, pero sí, en general pues está inconformidad donde claramente está al tema pendiente. Precisamente estaremos buscando al resto de los concesionarios, aquellos que buscaban la concesión, para verificar cuál es la situación, si se regresaron estos recursos o no. No se vaya, sigan la sintonía de este espacio informativo, ahora con Paco Ramírez y la historia del mundo. Yo soy Guillermo Solís, que tenga una excelente noche, que descanse. Recuerden, nos vemos el día de mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que se mantienen en la señal de Mega Noticias. 36 horas de bloqueo.